¡Los anuncios! Abril, se me ha ido la olla. Ha empezado ya la transmisión de la iglesia, los anuncios. Venga. ¿Are you serious? Te dije que me despertaras a las 10. Pues son las 11:03. Date caña porque salgo en directo ya. Salimos ya. ¿Ya? Abril, ¿estás lista? Sí. Vale, perfecto. Abril, una galleta ahora no, Tengo por favor. hambre. Abril, ahora La no, dejo, que salimos ya. la dejo. Déjala. ¿Por dónde estará José Luis? Venga, llamo a Nico. Que tengo que tirar la pista ya. Venga, vamos. Jolín. Ángelo, se me está llamando. Nico. José, dime. Sí, Venga, lo sé que tenemos vamos que tarde, salir lo ya. sé, nos hemos dormido, ¿vale? No pasa nada, haciendo ¿estamos todo lo listos? posible. Pues ahí ya, estamos listos. ¿Vale? ¿Nos Venga, pinchas? perfecto. Vale. Pues adelante, Venga. vamos. 5 Gracias, segundos. Nico. ¿5 segundos? Ok, 5 segundos y Exacto, salgo. vamos. Chao. Abril, ¿estoy guapo? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Hola a todos. Bienvenidos un nuevo domingo a la retransmisión de la Iglesia Evangélica de Castelldefels, donde, sea desde donde sea, formamos parte de una comunidad que no está confinada a las paredes ni de un edificio ni de nuestras casas. Y es que, como bien dice nuestro lema, 1. Amamos a Dios, quien da sentido a nuestras vidas. 2. Hablamos de Jesús y de las cosas que Él hizo. Y 3. Nos preocupamos de las personas, intentando ser de ejemplo en entrega y ayuda al prójimo. No solo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, sino lo intentamos hacer en cada día de nuestras vidas. Somos José Luis y Abril y hoy os vamos a presentar el servicio junto a mis hermanas que, digamos, están de camino. Como si te conectas en el ordenador, la tele o el móvil, tanto como si es la primera vez o llevas años haciéndolo, bienvenido, bienvenida. Hoy queremos hacer un especial énfasis en lo importante que es hablar con Dios y preocuparnos por las personas. Es por eso que el texto de la Biblia que compartimos hoy habla precisamente de esto, de la oración. Así que, de nuestras casas, podemos pedirle a Dios por algunas cosas que os vamos a comentar. Por ejemplo, por todas las personas que están pasando por dolor o enfrentando la muerte a solas para que puedan descubrir a Dios. Pensamos también en Luis, el hermano de Roger Kipuzkoa, que es el marido de Lady, ya que su situación es muy delicada, como también lo es la situación de la mamá de Lucía. Pensamos también y pidamos por el personal sanitario, ya que el estrés y la ansiedad comienza a hacer mella en ellos, por todos los que no conocemos en este sector, pero especialmente por los que sí que conocemos, como son Julia, Maika, Mireia, Sere, que Dios les cuide durante sus jornadas laborales. Por otro lado, podemos dar gracias a Dios por Manoli, que se encuentra mucho mejor. Por Fanny, que ya está en su casa, y tanto María Cristina como su padre están mejor. Que Dios les siga cuidando. Y por el yerno de Alejandra y Reinaldo, que se encuentra mucho mejor y en breve será dado de alta. También podemos pedir protección por los más mayores entre nosotros, como el señor Eduard, Lucy, Amparo, Andrea y Pablo, Pilar, Carmen, la señora Amelia. Todos están bien y están atendidos. Podemos también recordar a aquellos que están en estado de salud algo más delicado, como puede ser Joana, Bea o Isabel. Y también nos acordamos de aquellos que están lejos, que sepáis que os acordamos muchísimo de vosotros, como por ejemplo del señor Eduard y de Rosa Mari. Sabemos que ha nevado por aquellas tierras y que Dios os está cuidando. Senyor Eduard i Rosa Mari, esperem que esteu tots bé. No podemos continuar sin recordar también a aquellos de nosotros que cumplen un año más de experiencia entre nosotros esta semana. Y es que cumplen años Pablo Riz, Lucía López da Silva, Saray Rodilla, Rosa María Pérez Aznar, Jan Alarcón, Pablo Aldana y María Ballesteros. A todos vosotros, ¡felicidades! Pues bien, ahora vamos a tener un tiempo para, a través de la música, dar gracias a Dios por todo lo que representa en nuestras vidas. Antes de ello, nos pararemos un momento y hablaremos con Dios.
Padre nuestro, gracias por esta mañana de domingo. Gracias por lo que significas para nosotros, por dar sentido a nuestras vidas. Gracias por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos. Te pedimos que los cuides especialmente, que estés con cada uno de ellos. Gracias especialmente por este tiempo, que sea bueno para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Nancy, te damos paso. Y de mientras iremos a buscar a mis hermanas. Amamos a Dios y este Dios nuestro merece y debe ser alabado siempre, pase lo que pase. Como dice en Isaías 40:12, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra y quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Ese es nuestro Dios. Nosotros podemos descansar en el conocimiento de que Dios hizo los cielos y la tierra. Puede que no seamos astrólogos, pero conocemos al Dios que hizo las estrellas. Puede que no seamos científicos, pero conocemos al Dios que ideó todas las matemáticas, y puede que nos falten conocimientos técnicos y tecnológicos, pero conocemos al Dios de todo conocimiento. Saben, el cerebro no es el único órgano de conocimiento que tenemos. También tenemos los sentimientos, también tenemos los sentidos, porque nadie nos tiene que decir si afuera hace calor o frío, lo sabemos. Y si amamos a una persona, esto no lo vamos a buscar en una enciclopedia, sabemos que amamos a una persona. Y la fe es un órgano de conocimiento también. Y la persona que ha puesto su confianza en Dios tiene acceso a un conocimiento que una persona que solo se basa en la razón no puede tener. Nosotros tenemos confianza y audacia al confiar en el Señor, porque nos basamos en su carácter, y nuestro Dios no puede mentir, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hace unos días hemos estado festejando nuestra Semana Santa, nuestras Pascuas, y seguramente hemos visto películas. Yo he visto la película de La Pasión. Me tomó bastante coraje sentarme para poder verla y de verdad cuando pensamos en esos últimos momentos de Jesús en la tierra y bueno, y salen ahí Él orando en el huerto de Getsemaní, el diablo intentando disuadirle de la misión que tenía que cumplir, la serpiente que se escurre y que Él mismo, que Jesús aplasta con sus pies, nos llevan a ese momento, a ese lugar. Jesús oró, pidió al Padre que si era posible pasara de Él esa copa, la copa de la ira. Jesús dijo exactamente lo que quería decir. Estaba pidiendo que si era posible que Dios le salvase de pasar por esa situación, lo hiciera. Y era tal su estrés, su ansiedad, que sudaba gotas de sangre, que es un fenómeno médico que ocurre muy poco, pero que ocurre. Si un ángel no hubiera bajado a fortalecerle, Jesús podría haber muerto ahí mismo. Pero Él decidió obedecer. Hay un versículo en Isaías, el capítulo 42, el versículo 3, dice que Dios no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Con fidelidad traerá justicia. Las cañas eran esas que cortaban los pastores en los humedales
y hacían música con las cañas. Cuando se requebrajaba, si ellos estaban en un sitio seco donde no las podían obtener fácilmente, cogían aceite y le pasaban y arreglaban y podían volver a hacer música. Lo mismo el pábilo, que humea, ¿qué era eso? Yo de pequeña nunca entendí, pero bueno, son antorchas, tienen un trapo que mientras tenga aceite producen luz, pero si no tienen aceite sale un humo negro, va de aceite de nuevo. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí nuestro Señor fue exprimido, dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados, Él se derramó por nosotros. Entonces cuando te sientas profundamente deprimido, estos días no están siendo fáciles, cuando te sientas superado por la tristeza o muy agitado o desesperado, recuerda que Jesús pasó por lo mismo y al ser Él el que intercede por nosotros, al ser Él, como dice en Hebreos 5:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto te tiene que dar ánimo. Recordar lo que ha hecho Jesús y pensar en su mirada. No te puede quedar nada más que la paz que te da saber que es el mismo Señor que te acompaña. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé
besos de vuelta y gracias a Nancy y al grupo. Ya tenemos a Ana aquí y Lea nos ha asegurado que está de camino. Bueno, os vamos a adelantar algunas actividades de esta semana. Ana, Lunes, melonas y melonas, 10. lunes, miércoles y viernes a las 10. Muy bien, Ana. Es un tiempo en el que podemos conectarnos mediante videollamada y estudiar la Biblia juntos. Después tenemos Jueves y martes. los martes y jueves. Muy bien, Ana. De 8:30 a 9, donde mediante videollamada también podemos conectarnos y en esta ocasión tener un tiempo para hablar juntos con Dios. El domingo que viene a las 11 también, si es que los siguientes no se duermen como nosotros, tenemos otro servicio. También podéis conectaros al programa de Buenas Noticias en Radio Castelldefels el domingo a las 9 de la mañana. Y tenemos una fecha que os queremos adelantar, no es de esta semana, pero Ana tiene la fecha. Lunes, 27. Eso es, el lunes 27 tendremos una videollamada con una psicóloga profesional que se llama Lidia Martín y que nos va a comentar y hablar acerca del miedo. Más cosas que queremos comentaros. Aunque estamos todos confinados en nuestras casas, nosotros seguimos sirviendo a otros y seguimos teniendo una serie de gastos. Podéis contribuir mediante aportaciones individuales, vía transferencia bancaria o PayPal, siguiendo las indicaciones que están rotuladas en estos momentos. Por otro lado, queríamos comentaros, al igual que hicimos la semana pasada, que hemos abierto nuestra biblioteca. Así que, si tenéis algún título en mente que os gustaría leer, decírnoslo y miraremos si está disponible, o algún tema que os pueda interesar, y os haremos llegar dejando el libro en vuestro buzón. Por otro lado, también podemos ayudar y contribuir haciendo entrega de alimentos, un servicio nuevo que hemos comenzado desde la semana pasada en colaboración con los organismos oficiales de la ciudad. Papá, ¿dónde está Lea? No sé, os encargáis vosotros de despertarla, ¿no? ¿No le tocaba ahí el trozo del Sí, WhatsApp? por eso lo digo. Vamos a Venía ahí buscarla. ahora, ¿no? No sé, sí, me ha dicho eso. Vale, Vamos a buscarla. venga, vamos. De verdad, el único trozo que tenía que hacer y no puede hacer esto, la niña, Ya le he dicho. Lea, que me dijiste que te despertarías, venga. ¡Lea! Que te toca lo de Lea. WhatsApp. Lea, era lo único que tenías que hacer. Venga, Lea, despiértate. Venga. Venga. Relajaos, que ya estaba preparada. ¿No veis? A flipar. Lea, por favor, venga. Vale, ya voy, de verdad, esta vez voy. Venga, a ver si es verdad. Bueno, ya tenemos aquí a mi hermanita Lea, la tardona. Lo que os pedimos es que os hagáis un selfie y lo enviéis al email que sale en la pantalla. Anda, papá, dame el móvil. Gracias. Vale. Genial, Lea. Pues hacérnoslos llegar. Os enseñamos los de la semana pasada en un vídeo que pasamos a continuación y después, inmediatamente, tendremos a Dani que nos presentará y nos hablará acerca de un texto que aparece en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. ¡Hasta luego! Adiós. Hola, somos la familia Muralla y estamos aquí en casa. Nos gustaría salir y que todo volviese a la normalidad. Bueno, como ha dicho mi pequeño, aquí estamos, todo en casa, como todo el mundo está confinado en casa sin poder salir. Pero bueno, estamos aprovechando el tiempo para estar juntos y bueno, y leer la palabra juntos y orar juntos y mirar el programa de África juntos para que sepa dónde su padre viene. Y bueno, y ahí estamos y os echamos de menos a todos. Y antes de eso, queremos decir y dejar claro que nosotros aprovechamos el tiempo, nos despertamos temprano, nunca más tarde de las 10, y dormimos temprano, nunca más tarde de las 10. Siempre
temprano todo, para aprovechar más el día y tener más horas para trabajar. Y gracias a Dios que este mes hemos tenido una hora extra, ¿no? Bueno, sí que nos alegramos porque yo y Henry llevamos muchísimos años que no coincidimos con vacaciones y entonces pues aprovechamos este tiempo en casa juntos con los niños y bueno, echamos de menos a la iglesia, bueno, y pues solo una cosita quería decir. Os saludo con algo que hoy he leído de la Biblia. Buscadme y viviréis. ¡Viva la muralla! ¡Ole! Buenos días, bienvenidos a un domingo más desde casa, así que contentos de podernos volver a encontrar, aunque sea en este modo, pero siendo iglesia en nuestras casas, ¿no? Siendo la verdadera iglesia, porque así empezó la iglesia. Recogiendo las palabras de José Luis acerca de la ofrenda y diezmo, sí que me gustaría agradeceros las llamadas que habéis tenido, el compromiso que estáis teniendo muchos de vosotros a la hora de entregar vuestras ofrendas y diezmos, y me gustaría transmitir el agradecimiento y que desde nuestra parte estamos intentando facilitar al máximo esta circunstancia. Sé que a algunos es complicado vía online y demás, pero bueno, llegará el momento en que nos podamos volver a ver y poder hacerlo de otra manera. Es especialmente para aquellos que nos visitáis, que formáis parte de la familia aquí en Castelldefels, de la familia de la fe, pero si por algún motivo te estás beneficiando, estás siguiéndonos y sientes de parte de Dios de poder ayudarnos, siéntete con libertad de poder hacerlo o ponerte en contacto con nosotros y también apoyar la obra y la extensión de la obra de Dios aquí y fuera de aquí en nuestra ciudad. Dicho esto, son momentos extraños, lo es para la parte pues también necesaria como es la economía, pero son momentos extraños de no poder acompañar en medio del dolor y cómo expresamos eso a las personas que tenemos alrededor. Creo que como a mí, pienso en mí como pastor, pero muchas veces cuando acompañamos a las personas no hablamos, estamos ahí. En momentos de dificultad, en momentos de partida de alguna persona, pero estamos. Y es la manera de decir, lloro contigo, estoy contigo, ¿no? Y esta semana pasaba eso en uno de los TUMS, ¿no? Una persona experimentaba el sufrimiento, el dolor, y los demás, yo le dije, me gustaría abrazarte, porque es el arrope, ¿no? El poder expresar nuestro cariño. Y nos sentimos en una situación difícil, pero sí me gustaría que quedara la certeza de que aún el no abrazar físicamente, sí que estamos con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, con aquellos que están solos, porque somos una familia en la fe. Y de ahí el tema que he escogido para esta mañana. Me gustaría que me acompañaras a Marcos capítulo 14, los versículos del 32 al 42. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Dice así el evangelista Marcos, que fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quedaos aquí y velad. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora?
velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración. Y cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. Y no sabían qué decirle, no sabían qué contestarle. Y al volver por tercera vez les dijo: ¿seguís durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Vamos a estudiar este tema y verlo de manera práctica en medio de nosotros. Como os comentaba anteriormente, yo no sé cuántos os habéis hecho esta pregunta durante estos últimos días. En medio de toda la situación extraña del COVID-19, igual alguno, yo lo he escuchado más en personas no cristianas, pero más en personas que no tienen a Jesús como su seguidor, como su Salvador. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero igual tú y yo nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Es posible que Dios me haya abandonado? ¿Es posible que Dios no esté conmigo? Esto es lo que experimenta Jesús en este capítulo de la historia trascendental. Y me gustaría, si recordáis, estamos viendo la vida que da sentido a tu vida. La vida de Jesús da sentido a nuestra vida y vemos dos rasgos trascendentales en la vida de Jesús. Y os voy a proponer una cosa. ¿Sabéis? Estamos intentando hacer servicios muy cortitos, pensamientos muy cortitos, para que luego podáis estudiar vosotros. Os propongo, yo hago el estudio de Jesús y vosotros hacéis el estudio de los discípulos. ¿Cómo reacciona Jesús ante un momento inaudito? Ahora lo vamos a ver. Y cómo reaccionan los discípulos ante un momento muy difícil también. Así que vamos con Jesús. Vemos el versículo 33, 34 y 35. Es un momento único. Es un momento excepcional. Dice, y lo hemos leído, que se lleva al monte de Getsemaní, era un lugar conocido por Jesús. En diferentes ocasiones los evangelios nos dicen que se iba allí a orar, así que no es nuevo, es un lugar que Jesús conocía, y esta vez coge a su pequeño grupito de los discípulos, a Pedro, Jacobo, dice el versículo 33, y a Juan, para pasar un tiempo de intimidad con ellos y para orar al Padre. Pero dice que comenzó a sentir temor y tristeza. Es curioso. Jesús, hasta ahora, todo lo tenía controlado. Jesús, todo lo dominaba. Jesús, no había nada a lo que tuviera miedo. En ningún momento vemos que pasara temor. Y dice que comenzó a sentir temor. Comenzó a sentir miedo. Tenía angustia. Empezó a sentir el dolor. Fijaos, tristeza, presión, tensión, agobio. Dice el original, en cuanto a la palabra angustia del versículo 34, que significa ser vencido por el horror. O sea, la tensión era máxima. Como ha dicho Nancy en la alabanza, en Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas, que da detalles excepcionales, dice que empezó a sudar sangre, o como gotas de sangre, dicen. La tensión era máxima. La situación era inaudita. Era un momento en el que uno muestra quién es. Es donde uno demuestra todo lo que es. Si tu vida vale la pena seguirla. Si realmente la vida que da sentido a nuestra vida es esa vida. Es coherente. Así que me gustaría analizar cómo actúa Jesús. Dos rasgos de su carácter: integridad y fidelidad. O fidelidad primero, mejor dicho, e integridad. Y son rasgos muy parecidos.
si me dejas decir lo que significa integridad de una manera muy sencilla y muy fácil, es haces lo que dices. Eso es ser íntegro. Es ser lo mismo interiormente que exteriormente. Estás haciendo lo que dices ser. Y fidelidad es lo mismo en lo relacional. Te mantienes fiel, te haces, continúas esa relación que has prometido y has hecho un pacto en lo relacional. Y Jesús muestra estos dos rasgos que dan sentido a mi vida y a tu vida. Integridad y fidelidad. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué es lo que hace Jesús en medio de una situación de extrema complicación, de extrema tensión? Lo primero que vemos, versículo 35, y Marcos es el único que da ese detalle, todos dicen que ora, y todos dicen Padre, hablando a Dios, pero Marcos dice Abba, Padre. Se pone a orar, y lo hace de esa manera que hemos estudiado muchas veces, de esa manera que expresa cercanía, que expresa intimidad, diciendo papá. Jesús, en medio de circunstancias tremendamente complicadas, acude a su papá, acude al Dios Padre, se pone a hablar con Dios. En momentos de máxima complejidad sale la fidelidad. No es lo que quiere. Jesús no es lo que quiere, lo vamos a ver ahora. Jesús no, pero Él se mantiene fiel. Y no solo eso, sino que reconoce su poder. Dice, es tremendo como lo expresa. Versículo 36, Abba Padre, todo es posible para ti. Todo lo puedes. Sabía que el poder de Dios podría cambiar cualquier situación. Jesús se mantiene fiel en los momentos de máxima tensión. ¿Sabes? Pensaba acerca de la fidelidad. Pensaba cómo Jesús actúa en los momentos más difíciles de todo su tiempo en la tierra. Y pensé, sin fidelidad no hay identidad. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque fue fiel en los momentos más difíciles. ¿Dónde se muestra nuestra fidelidad? En los momentos más complicados. Eso lo dejo para vosotros, esa aplicación para vosotros. Pero vemos a Jesús que uno de los rasgos de su identidad, de su carácter, es su fidelidad, acudiendo a Dios, diciendo, papá, reconozco todo tu poder, toda la situación. Y el segundo es versículo 30 y... se me ha ido. 36, final. No me hagas beber este trago amargo, esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Vemos su integridad. Se somete a la voluntad de Dios. Se somete a la voluntad del Padre. Es curioso porque no es lo que quiere. Él le dice, si es posible, haz que no tenga que pasar por ese momento. Si es posible, no permitas que esto acontezca. Incluso, Dios no le contesta como Él quiere. Él sabe que Dios puede hacerlo. Él sabe que Dios no lo va a hacer. Pero se somete a la voluntad del Padre. Se somete a la voluntad de Dios. No era lo que Jesús quería. Y no solo eso, Dios no le contesta lo que Él quiere. Y fijaos, versículo 36 dice, no me hagas beber este trago amargo. O como dicen otras versiones, quita de mí esta copa. ¿Qué significa esa copa? ¿Qué es la copa? Está
dibujando, es una imagen que vimos semanas anteriores cuando hace la última cena, la última comunión, y está dibujando la última experiencia, una experiencia que iba a pasar en pocas horas, que era la cruz. Y no solo la cruz, sino la soledad en la cruz. Está hablando de un trago amargo, de una experiencia que él no puede imaginarse de lo cruel que va a ser. En sí, el Antiguo Testamento lo usa como metáfora, tanto Ezequiel como Isaías hacen referencia a esta copa amarga como la ira de Dios, el enfado de Dios. Jesús iba a coger, sometiéndose a la voluntad de Dios, y Jesús iba a coger la maldad del ser humano y el enfado de Dios en todo esto. Mirad, Jesús responde en medio de una situación inverosímil con fidelidad y con integridad. ¿Sabéis en una película cuando uno da un gesto de no retorno y decimos, ya no hay vuelta atrás? Este es el punto. Es un punto de no retorno. El someterse a la voluntad del Padre, el coger esa copa y hacerla suya, era un punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. Jesús podría decir, no quiero experimentar. Y Dios le estaba diciendo, si tú no lo experimentas, ellos lo experimentarán por ti. Sabéis que me gusta preguntarme, y es totalmente mi imaginación, pero si Jesús diría, ¿realmente yo que soy más grande que los ángeles, debo pasar por esto? ¿Yo que soy más alto que cualquier otro rey? ¿Yo que no he hecho nada? ¿Necesito pasar por esto? ¿Necesito padecer de esta manera? ¿Realmente? No lo merezco, pero ¿sabes? Jesús no pensó así. Jesús nos fue fiel e íntegro en todas las circunstancias de su vida. Y piensas, ¿y el Padre lo abandonó? Es evidente que Dios se alejó de él en la cruz, pero en este momento, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Estaba a su lado? ¿Cómo actúa? ¿Por qué permite Dios que Jesús sufra? Y volvemos a las preguntas del inicio. ¿Está Dios con Jesús en estos momentos? Déjame plantearte la pregunta de otra manera, antes de contestar. No sé si has tenido la oportunidad de estar con alguien que realmente amas en momentos muy, muy difíciles. Incluso si has estado en momentos de la partida de un ser querido, has estado ahí con él. ¿Sufres con el que está sufriendo o no? Claro que sufrimos. Evidentemente que sufrimos. ¿Qué nos está diciendo? Que la copa que Jesús está bebiendo no es la copa solamente del Hijo. Es la copa del Hijo y del Padre. Es la copa que experimentó el Hijo y experimentó el Padre. Dios estaba sufriendo con su Hijo. Dios estaba sufriendo lo que Jesús estaba sufriendo. ¿Y sabes por qué? Solo por una razón. Porque nos amaba. Solo por una razón. Porque nos perdonaban. Porque Dios en el Hijo nos amaban. Jesús es fiel y Jesús habla con Dios, Jesús obedece a Dios, aunque sabe todo el sufrimiento que va a tener porque nos ama, porque nos perdona. ¿Y sabes por qué obedeció? ¿Te has preguntado? Y eso es el Evangelio. Es la buena noticia, es la mejor noticia que te puedo dar en los momentos de máxima sufrimiento. ¿Sabes? Porque prefería perderse a sí mismo antes que tú te perdieras. Jesús prefirió perderse a sí mismo
antes que tú y yo nos perdiéramos. Y esa es la mejor noticia que tiene la Biblia. Esa es la mejor noticia, ese es el Evangelio. Jesús prefería perderse a sí mismo antes que perdernos a nosotros. Él no ignoraba el sufrimiento, él sabía lo que estaba pasando y lo que le iba a pasar. Y como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció la maldad, se hizo maldad por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios, para que pudiéramos tener acceso a Dios. ¿Te sientes abandonado? Puedes preguntarte, ¿está Dios acompañándome en toda esta situación de máxima tensión? Mira, te puedo garantizar, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, que si Dios no abandonó a Jesús, ni te abandonó a ti, en esas circunstancias tan excepcionales, hoy está a tu lado. ¿Dónde está Dios en los momentos en los que sufro? Dios está a tu lado. Dios está acompañándote. Dios está contigo. Dios está abrazándote. Y a veces no lo sentimos como el otro día porque es difícil, pero Dios está ahí, llevándonos en brazos en los momentos de máxima dificultad, porque prefería perderse a sí mismo antes que nos perdiéramos nosotros. Porque prefería darse a sí mismo antes que nosotros, que no podíamos, diéramos un paso. Mira, me gustaría que en estos momentos difíciles, extraños, complicados, no olvidáramos que la actitud de Jesús fue de integridad y de fidelidad. Y eso nos anime, nos dé fuerza, nos empodere incluso a través del Espíritu Santo para actuar como hijos de Dios. Acompañadme en oración. Padre, muchísimas gracias por el ejemplo de Jesús, esa vida que da sentido a la nuestra. Padre, gracias por entregar tu vida en favor nuestro, en favor mío. Y pienso la de personas que van a poder ver este vídeo, esta predicación. Y tú conoces su situación, su soledad, su sufrimiento. Yo no lo conozco, pero tú sí. Y te pido especialmente, Señor, que toques su corazón, que ellos te puedan sentir que estás a su lado, que estás acompañando en circunstancias tremendamente, porque tú no nos abandonas nunca, no nos abandonas jamás, estás a nuestro lado. Señor, permítenos sentirte, permítenos saber que estás ahí, como lo has estado siempre. Y damos gracias por ello a Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Dani, muchas gracias por lo que has compartido. Gracias también a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Gracias a mi super equipo, Lea, Ana y Abril. Nos despedimos, pero antes recordar que si estáis dados de alta en la lista de WhatsApp, aquella que nos ha presentado de aquella manera Lea, os llegará ahora un material de estudio, un material con diferentes preguntas que nos podemos hacer para reflexionar y buscar aplicaciones para incorporar a nuestras vidas. Gracias, nos vemos el domingo que viene. Adiós. ¡Chao!